Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de pasos para la vida abundante. Estamos empezando un nuevo tema, un tema genial y apasionante que es la Biblia. Biblia viene de la palabra griega biblos, como biblioteca, que significa libros. ¿Por qué se llama así? Es bastante sencillo, ¿no? Porque está compuesta de libros, tiene 66 libros, divididos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia es, creo yo, el libro más impresionante de la historia de la humanidad. Transcurre, eh, fue escrito a lo largo casi de 1000 años por más de 40 a 45 personas o más, porque eso sigue siendo descubierto, ¿no? Un libro que tiene una coherencia que no existe. A mí me encanta leer de todo. Hay libros que son geniales, de autores impresionantes, ¿no? Gente que gana premios por escribir libros impresionantes. Esto es algo que no existe en la humanidad, más allá de... Esto es algo de Dios. Las personas que escribieron la Biblia no sabían que estaban escribiendo la Biblia. Primero la palabra de Dios fue transmitida de padres a hijos, de generación en generación, ¿no? En la enseñanza. Pero es más o menos en la época de Moisés cuando se empieza a transcribir los manuscritos, primero de los 5 primeros libros que son le dicen el Pentateuco. Son los libros de la ley, donde el Señor deja escrito qué es lo que el pueblo tiene que hacer para llegar a Él. Y dejan escrito este libro, pero después vienen también libros históricos donde ninguno de los que fueron escribiendo sabían que estaban escribiendo estos libros que iban a quedar en una Biblia que ya pasaron 3000 años desde que se empezó. Hay también en el Antiguo Testamento libros poéticos y de sabiduría, como es el caso de los Salmos. Están escritos como una especie de prosa antigua, ¿no? Son libros de adoración a Dios y libros también de enseñanza, como es el de Proverbios, Eclesiastés, capaz que el libro de Job. Y también están los profetas. Ninguno de los profetas de todo el Antiguo Testamento sabían que ellos estaban escribiendo la Biblia. Ellos simplemente escribían y dejaban escrito lo que Dios les había dicho para el pueblo en ese momento y para después, ¿no? Porque encontramos en el Antiguo Testamento mucha profecía que es para nuestro tiempo también y que en realidad fueron cumpliendo cosas que Dios había dicho, pero también profetizan cosas que vamos a leer que pasaron después, ¿no? Porque la Biblia tiene también esa coherencia. No es que simplemente durante 1000 años se escribió por distintos autores y nada más, sino que cada uno fue cumpliendo lo que Dios decía que iba a pasar, y todo eso fue escrito como un testimonio histórico, pero principalmente como un testimonio de que Dios quiere comunicarse con la humanidad. Porque esto, si ya hace más de 3000 años que usamos esta tecnología, que es el libro escrito, ¿no? Es porque Dios quiere demostrarnos que Él ama a la humanidad y que quiere comunicarse con nosotros. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3, capítulo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios nos deja el libro, dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y yo agrego, ¿no? Para comunicarse con nosotros. Muchas veces leyendo la palabra, en el momento capaz era simplemente un texto, pero pasaban unos días y el Espíritu Santo traía esa palabra a mi mente, a mi corazón, y de golpe entendía algo que estaba oculto ahí. Porque se dice también que esta es palabra viva, no es palabra muerta como la de, qué sé yo, un libro cualquiera, ¿no? Esta palabra viva, el Señor habla a través de este texto. En sí no es más que un texto. Cualquier historiador que lo lee no va a leer más que historias, pero los hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, nuestro libro, el libro de nuestra historia, nosotros recibimos revelación del Espíritu Santo, revelación escondida en este texto. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 21, dice: porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es importante entender que cada uno de los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, fueron escritos por personas inspiradas por Dios, como dice ahí en 2 de Pedro. En 1947 se encontró en
cerca del Mar Muerto unos manuscritos, que son conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, que tenían textos que habían estado escondidos desde el 250 a.C. En realidad lo escondieron en el 55 a.C., pero eran textos que venían de 200 y pico de años antes, que tenían textos de Isaías y de otros profetas. El descubrimiento es ya de por sí impresionante, que después de 2000 y pico de años estuviera todo ahí escondido, cuidadito, ¿no? Pero lo más impresionante no fue eso, sino de que lo mismo que decía los textos de Isaías es lo mismo que nosotros encontramos en la Biblia. Porque durante mucho tiempo los historiadores, la gente que sabe, ¿no?, que estudia esto, se debatía si la Biblia había sido modificada a lo largo de los años. Porque imagínense que ya pasaron 3000 años de que empezó a escribirse y existía esta duda, ¿no?, de y si fue modificada. O sea, se van cumpliendo las cosas que están escritas, seguramente alguien lo mintió. Sin embargo, estos textos, el texto de los textos del Mar Muerto, lo pueden wikipediar si quieren, fueron prueba de que seguían siendo iguales, de que lo que fue escrito en la época de Isaías es lo mismo que tenemos escrito hoy acá. No existe un libro igual. Y el Nuevo Testamento está dividido en varios géneros o categorías. Podemos arrancar diciendo que hay 4 evangelios. Los evangelios son la historia de Jesús, ¿no? Ya habíamos visto en otras clases de paso que evangelio es la buena noticia. Así que nos relatan un poco esto de Jesús en la tierra y la experiencia con sus discípulos. Hay un libro histórico que es el libro de Hechos de los Apóstoles, o también se le conoce como Hechos del Espíritu Santo. Y después tenemos las epístolas, las cartas. La mayoría son cartas de Pablo, del apóstol Pablo, pero también tenemos cartas de otros como Pedro, como Juan, Santiago, ¿no?, entre otros. Y el último libro de la Biblia es el único libro profético, 100% profético del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis o Revelaciones, ¿no?, que fue escrito también por el apóstol Juan cuando estuvo preso en Patmos, en una isla, exiliado en realidad. Así que tenemos la Biblia dividida en 2 partes. Y la primera parte nos habla un poco de esto, de lo que Dios le pide a la humanidad que haga para acercarse a Él. Y la segunda parte, a través de Jesús, es lo que Dios hace por la humanidad para acercarnos a Él, ¿no? Y se le dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o me gustó esto de primera temporada y segunda temporada, porque tiene que ver con un pacto entre Dios y la humanidad, uno nuevo, distinto, donde, como ya vimos en el tema evangelismo y en el tema salvación, el Señor va a salvarnos por gracia. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra? ¿Por qué tenemos que aprenderla, estudiarla, conocerla? Primero que nada porque es nuestra historia, no es la historia del pueblo de Israel. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento y el Dios se refiere al pueblo de Israel, tenemos que entender que nos está hablando a nosotros. La tenemos que leer porque la profecía de este libro es profecía viva para nosotros. Cada vez que uno lee como refiriéndose a otra persona, en realidad nos está hablando el Espíritu Santo directamente a nosotros. Es un libro que tiene muchísimos símbolos. Símbolos como el vino, símbolos como la sangre, símbolos como el pan, mucho simbología. Porque en realidad habla más de lo que muchas veces dice. Habla de nosotros, ¿sí? ¿Por qué también tenemos que conocerla? Porque, como ya dijimos, el Espíritu Santo nos habla a través de esta palabra. Y lo que hoy nos parece que es una palabra sencilla, que no nos dice demasiado más que lo que dice literalmente, mañana el Espíritu Santo nos habla y nos muestra la profundidad de lo que nos quiso decir. Y así sucesivamente. Está vivo. Dios habla a través de este texto. Por eso te quiero invitar a que agarres la palabra y la revises. Que busques los primeros 5 libros, son los libros de la ley. Que veas cuáles libros son históricos, los vas a ver porque por lo general nos van contando con años qué es lo que pasó, o narrando una sucesión de eventos. En el Nuevo Testamento es Hechos y en el Antiguo Testamento tenemos una seguidilla de libros, ¿no? Desde Josué en adelante, tenemos la época de jueces, las crónicas, los reyes, ¿no? Y también tenemos los libros poéticos, como dijimos, busquémoslos, los salmos, los proverbios, leámoslos, veamos cómo son. Y por último, que capaz son los más complicados, son los proféticos, ¿no? Son lo que Dios habla a través de estas personas tremendas. Y creo que después tenemos los evangelios, también los podemos ver, clasificar. Y las cartas en el Nuevo Testamento.
Y al final, Apocalipsis, que es a mí parecer el libro más difícil, que me cuesta y que muchas veces creo que el Señor reservó. Es una revelación reservada para tiempo, para momentos específicos. Si querés leer, yo te diría no empieces por Apocalipsis, empezá por alguno de los evangelios. Amén. Bueno, esta fue la introducción un poco a Biblia, así que vamos a seguir hablando de este tema en las siguientes clases. Que el Señor los bendiga.